general de ecuaciones diferenciales no homogéneas por coeficiente indeterminado. Para este método nos vamos a apoyar en una tabla que viene en el libro de SIL, de ecuaciones diferenciales de SIL. La voy a explicar brevemente. De esta tabla nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una exponencial. Si nos diera la f de x de la ecuación diferencial no homogénea, una exponencial, pues vamos a tomar como la solución particular esta. Y si fuera una cuadrática, pues tendríamos que ocupar esta como la YP, que es nuestra ecuación particular. Nuestra función particular la vamos a sustituir por esto y vamos a derivar cuantas veces me requiera mi ecuación diferencial no homogénea. Entonces vamos a sustituir los coeficientes. Si ustedes observan esta, nos dice que es segundo grado. Aunque no estén todos los términos, aquí no tiene el término de primer grado, nosotros sí tenemos que considerarlo en la solución particular. Entonces tendremos un coeficiente de segundo grado más uno de primer grado más un término independiente. Lo mismo cuando son senos y cosenos, nosotros, como sabemos que la derivada de seno es el coseno, pues tendremos que integrar todos las funciones trigonométricas que requiera. Entonces siempre aquí va a ir involucrado, en este caso pues, va multiplicada por una exponencial. También hay que encontrar el coeficiente del exponencial. Aquí sería coseno del mismo ángulo que nos están dando en el ejemplo, y el coeficiente del siguiente término, que sería seno por 4x. Entonces sí hay que tener en cuenta nada más cuando vamos a resolver qué tanto está involucrado. En el caso de seno, pues siempre vamos a poner seno y coseno, aunque de este lado el ejemplo sea 1, o coseno, vean así la función. Y en cuadráticas, pues como lo acabo de explicar, hay que contemplar los tres términos. Entonces ahí los tres coeficientes que deban de estar involucrados aquí, pues debemos contemplarlos. Entonces nos va a ser muy útil esta tablita para la solución de particulares. Para la solución de la YC, que es la asociada a la homogénea, pues vamos a tener esta forma en caso de que sean raíces diferentes. Si son raíces iguales, la forma será esta. Para que ustedes identifiquen, porque se ven muy similares, observen el segundo término. A este le agregaron una X. ¿Por qué razón? Porque al momento de sustituir en la derivada, nos va a dar igual a 0. Entonces tendremos que sustituir una X para que no sea igual a 0, porque ya no podríamos resolver. Entonces son tantos términos vamos a tener aquí, o constantes también, como orden tenga mi función. Si es de quinto orden, pues tiene 5 términos de esto. Si tengo de tercer orden, pues voy a tener 3 términos así. En el caso de que fueran más las raíces iguales, pues entonces tendría que agregar al siguiente término a una X, en el siguiente una X al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces sí es importante checar esas situaciones, porque si no, no vamos a poder resolver. Si son raíces complejas conjugadas, pues utilizaremos este formato. Cualquiera de estas alternativas nos va a servir a nosotros. Vamos a aplicarlo ya un ejemplo para saber cómo se interpreta el método, porque si no hacemos la práctica, pues nos va a costar mucho entender nada más con fórmulas. Aquí tenemos una función, ya vimos que es una no homogénea, está igualada a una exponencial que es la f de x, y primero tendremos que resolver la y. Entonces la y asociada a la homogénea, pues encontramos nuestra ecuación característica, la cual vamos a hacer una m al cuadrado, porque aquí tenemos una doble derivada, y donde tenemos una derivada nada más será m, y este término donde no hay derivada nada más vamos a tomar el coeficiente, porque será nuestro término independiente. Esta ecuación la estamos igualando como si fuera una cuadrática. Entonces el exponente que va aquí es el orden que tiene la variable en cada uno de los términos, y ya tenemos nuestra ecuación característica. Ahorita nos olvidamos de la f de x, porque esta la vamos a resolver con la y. Bueno, esta la podemos resolver por ecuación general o por factorización. Entonces yo siempre se me hace más simple por factorización, y hay algunas que no se puede por factorización, entonces obligatoriamente tendremos que utilizar la ecuación general. En este caso, pues ocupamos dos valores que multiplicados me den el término independiente y sumados me den el coeficiente de primer grado.
Y tenemos entonces que menos 2 por 1, pues me va a dar menos 2, cumplió estos dos valores y sumados me va a dar menos 1. Entonces ya no tengo ningún problema, ya únicamente que tengo que hacer igualar cada uno de los factores a 0 y despejar el valor de m para cada raíz. Igualo mi primer factor y despejo y me va a dar menos 1. Igualo el segundo factor a 0, despejo mi segunda raíz y me va a dar igual a 2. Entonces ya aquí ya solucioné la YC o la asociada a la homogénea utilizando la variante de raíces distintas, porque a mí me dio aquí raíces distintas. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Sustituir nada más en las m mis raíces. Y quedaría así. Esta sería mi YC y esa sería la solución de la YC. Siguiente paso, pues tengo que obtener la solución particular. Este es mi f de x y me voy a apoyar en la tablita del libro de SIL que viene ahí, que se los mostré anteriormente. Entonces vamos a igualar la YP. La YP dice que será igualada, de acuerdo a la tablita, a una constante A por la exponencial que viene aquí. Ya lo tenemos. ¿Qué procede a hacer? Bueno, en este método lo que vamos a hacer es derivar tantas veces la YP como tenga el orden mi ecuación diferencial, que es de segundo orden, por lo tanto me obliga a derivar hasta la segunda derivada. Entonces voy a empezar a derivar. Para eso debemos de recordar un poquito cómo se derivan las exponenciales. La derivada de una exponencial pues es igual a la derivada del exponente por la exponencial, tal como está. Entonces hay que derivar el exponente y lo colocamos aquí para que lo multiplique como un factor y vamos a la primera derivada. Derivamos esta que es la u, sería igual a 3 y nos quedaría 3 por a por e a la 3x. Segunda derivada, pues volvemos a derivar esta exponente y sería 3 por 3, 9 y ya tenemos un coeficiente más alto por a por e a la 3x y ya terminamos. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues lo vamos a sustituir en cada uno de estos términos. Y voy a reescribir mi función, que es esta, la coloco aquí y voy a ir acomodando los términos de acuerdo a la derivada. El término de segundo grado, pues lo voy a de segunda derivada lo voy a colocar aquí, el de primera derivada y el término que no está derivado. Entonces vamos a sustituir aquí las derivadas. Colocamos el término que tiene segunda derivada, que es este mismo que tenemos aquí. El siguiente que tiene una derivada lo colocamos aquí con esta correspondencia, con el signo que tiene la derivada. El siguiente signo que tiene aquí pues es 2 y tiene un coeficiente 2, lo vamos a respetar y vamos a poner a colocar aquí el valor de la YP en este punto. Y ya únicamente que tenemos que hacer aquí, igualarlo al término de f de x y sumar todos los términos, hacer la suma algebraica correspondiente y nos quedaría 9 menos 3 pues nos va a quedar igual a 6, 6 menos 2 pues nos dará 4, 4 por a por e a la 3x igualado a la f de x. Únicamente aquí ya despejamos nuestros valores, esta pasará para acá dividiendo, lo cual significa que nos va a dar igual a 1 y el 4 que también está multiplicando pasará dividiendo. Entonces el coeficiente será a igual a 1/4. Ya lo tenemos. En algunas veces a veces ni siquiera colocamos la exponencial aquí o únicamente el coeficiente que tiene, porque pues ya sabemos que este valor entre este siempre nos va a dar 1. Entonces no es como muy necesario ponerlo. Nos ayuda a resolver más rápido, pero en este caso pues yo quise que vieran cómo se puede igualar. Ya vamos a colocar el coeficiente que viene aquí en la YP, lo colocamos aquí, como quedó ya puesta la YP y ya quedó la solución porque encontramos el coeficiente de ahí, únicamente lo colocamos. ¿Se fijaron? Fue muy simple. Ahora vamos a sacar la solución general. La solución general me dice que la suma tanto de YC como de YP. Y vamos a sustituir. Entonces sustituimos nuestra YC, que es esta, en este lugar, y la YP aquí. Ya tenemos la solución general. Entonces fue bastante sencillo este método. Daremos solución
a una ecuación diferencial no homogénea con el método de coeficiente indeterminado. Esta ecuación, la característica que tiene es que está igualada a una f de x que tiene una cuadrática. Vamos a proceder a dar solución a la YC, que es la asociada a la homogénea, y vamos a encontrar nuestra ecuación característica. Este término de m al cuadrado corresponde a la segunda derivada, a la primera derivada corresponde m con su respectivo coeficiente, y el coeficiente que tiene la variable que no está derivada es 5, y ese es el único que vamos a pasar como el término independiente. Factorizamos, por factorización vamos a encontrar las raíces. El número que he multiplicado, dos números que multiplicado me den 5 y sumados me den 6. El 1 y el 5 cumple perfecto con esa condición. Entonces, de acuerdo al teorema de factores, que dice que un factor, por lo menos uno, debe de estar igualado a 0. Entonces igualamos a 0 nuestros factores y tenemos en el primer factor, que es m más 1, lo igualamos a 0. Al despejar m, pues me va a dar una raíz de menos 1. El siguiente factor, pues m más 5 igual a 0. Al despejar, pues me va a dar una raíz de menos 5. Tenemos raíces diferentes. Es importante luego encontrar la igualación de las raíces, porque de esto depende que nosotros vayamos a elegir la estructura de las exponenciales de Euler y sustituir la raíz. Como dijimos que eran distintas, pues corresponde esta estructura. Aquí tenemos nuestra M1, nuestra M2, ahí vamos a sustituirlas. Y quedaría de esta manera. Aquí tenemos ya nuestra YC, o la asociada a la homogénea, y ya tenemos una solución de la diferencial. Vamos al siguiente paso, que es a encontrar la YP, o la solución particular, que corresponde a una cuadrática. Nos vamos a apoyar en la tabla 4.1 de soluciones particulares. Y en la tabla observamos que para una cuadrática la YP corresponde a esta estructura, que donde tenemos la constante A, o el coeficiente A, que es el que tenemos que encontrar para el término de segundo grado, y la constante B para el término de primer grado, y la constante C, que es el término independiente. Vamos a derivar dos veces porque nuestra diferencial es de segundo orden. Primera derivada, pues la derivada de x a la n es igual a la n menos 1 por n. Y pues se correspondería a este resultado. 2 por a por x. La derivada de x pues es igual a 1, entonces nos quedamos con el puro coeficiente, que es b. Y la derivada de una constante sería igual a 0. Entonces ya se redujo a dos términos en la primera derivada. En la segunda derivada, pues tenemos que este es igual a 0 al derivar la constante, y la derivada de x igual a 1, pues únicamente nos va a quedar 2a. Estas derivadas las tendremos que sustituir en esta parte de nuestra diferencial. Y vamos a sustituir en la ecuación inicial, o en la diferencial, en esta que yo ya puse en color azul para no confundirme. Vamos a sustituir aquí. La segunda derivada, pues tenemos que es 2a. La primera derivada corresponde a 2a a la x más b, y la que no está derivada corresponde a estos tres términos que tendremos que colocar justamente aquí. Entonces nos quedarían de esta manera. Segunda derivada, estos corresponden a la primera derivada, tiene que estar multiplicado por el coeficiente que lo acompaña, y la que no es derivada, que sería la YP, estos tres términos los colocamos aquí, multiplicados por el coeficiente que acompaña a la Y no derivada. Procedemos a hacer las respectivas multiplicaciones y tendremos esto.
Aquí replicamos nuestro término porque ese no tiene ninguna operación que tengamos que realizar con él y proseguimos a multiplicar a 6 por 2 a x, pues será igual a 12ax, 6 por b, pues nos quedaría 6b. En el siguiente, pues tendremos que hacer la multiplicación en estos términos en cada uno. 5 por a, x al cuadrado, sería este término, 5 por bx, aquí lo tenemos, y 5 por c está aquí colocado. En esta línea yo ya puse de un mismo color los términos semejantes. Los términos independientes están en negro, los términos de primer grado, que son los multiplicados por x, están en azul, y el término de segundo grado lo puse de este color porque es diferente a los demás. Este no lo podemos agrupar con nada porque es el único que tenemos, pero los demás tendremos que agruparlos y factorizar. Entonces, el primer término es con el que vamos a trabajar. Este es el de segundo grado, pues se iguala al término de segundo grado de la f de x y lo colocamos aquí. Ya estos dos términos pues están multiplicando, pues pasan dividiendo y nos quedaría al despejar a 3/5. Ya tenemos el primer coeficiente. Al agrupar, los términos de primer grado quedan de esta forma. Multiplicados por x, factorizamos, esta x se está multiplicando, pasa dividiendo y pues nos quedaría 1 y ya nada más nos quedaría el puro coeficiente 6. Sustituimos aquí el valor de la a, que son 3/5, multiplicamos por 12 y nos va a quedar 36/5 positivos aquí. Entonces del otro lado tendrán que pasar restando. El 5 aquí está multiplicando a b, aquí está multiplicando a b, pues va a tener que pasar dividiendo. Este lo podemos convertir en quintos para simplificar la operación, como está aquí, que correspondería, 6 correspondería a 30/5, 30/5 menos 36, pues nos va a quedar menos 6/5, pero este 5 que está aquí, pues va a pasar dividiendo y multiplicar al denominador de nuestra fracción, y nos quedarían menos 6/25, y tendremos ahora sí los términos independientes. Estos términos los tenemos que igualar también al término independiente de la f de x, y vamos a sustituir en cada una de las variables que tenemos aquí, que es a y b, vamos a sustituir los valores que ya encontramos, su valor numérico que está aquí. Sustituimos a multiplicado por 2, que es 3/5 por 2, b, que es menos 6/25 por 6, y terminamos despejando c de esta manera, que nos quedaría al final el despeje de c igual a 231 entre 125, entonces serían 231 125 y tenemos nuestros 3 coeficientes que teníamos que encontrar. Ya los encontramos, los sustituimos aquí, que es la YP. En vez de poner ahora los lugares de A, de B y de C, pues vamos a poner su valor numérico que encontramos. La YP nos quedaría de esta manera. Aquí está 3/5, que es el valor de A, menos 6/25, que es el valor de B, y 231 125, que es el valor de C. Entonces, la solución general es la suma de la YC más la YP. Y aquí tenemos la formulita, únicamente vamos a sustituir en cada uno de estos lugares lo que corresponde a su equivalencia. Y tenemos que la solución general pues va a estar compuesta de esta YC, colocamos su valor aquí, el valor de la YP aquí, y ya tenemos nuestra solución. Pues como ven, es simple, un poquito laborioso, pero ha sido muy sencillo. Espero que este tutorial les sea de utilidad y agradezco su atención.